Bueno, familia, bienvenidos a este noveno capítulo ya. No sé cuándo voy a terminar la temporada, ya no sé si voy a terminarla en el capítulo 15, en el 20, en algún momento tendremos que decir que eso siempre queda chulo, ¿no? Decir, oye, estamos en la temporada 1, o ya bienvenidos a la temporada 2. Y que un poquito también descanséis de mí, que esto de hablar todas las semanas y contaros historias y cosas de la oposición, también se lo tiene que hacer pesado a ustedes. Pero bueno, aquí seguimos como siempre, otra semanita más, para hablaros un poquito del tema de oposición. Como siempre, agradecido enormemente por el buen feedback que me estáis dando siempre, tanto por mensaje privado como valorando el podcast, como valorando los episodios en YouTube, diciéndome que os gusta. Como siempre os animo a que sigáis pues valorándolo, porque para mí al final, como siempre digo, esa es la mayor recompensa, saber que os gusta, que os puede servir, que os es útil toda esta información que os doy. Así que para mí, pues bueno, no hay mayor recompensa que esto, que ustedes me digáis que os sirve y que os gusta, ¿vale? Hoy, pues eso, tal como he dicho, capítulo 9, nos metemos en faena, como siempre, en el tema opositor, pero vamos a ir un pasito más allá, ¿vale? Es verdad que hemos empezado con cosas muy básicas, pues por dónde empezaría yo, también algún capítulo en el que he hablado, pues mira, si estoy empezando, qué tipo de material deportivo me compraría, ¿vale? Entonces, bueno, pues qué tipo de zapatillas también a lo mejor para el día de la oposición, todo este tipo de cosas. Y hoy lo que me gustaría es hablaros, y voy a intentar que no sea un capítulo muy largo, porque al final siempre me enrollo hablando. Me gusta más hablar a mí a una cámara que todas las cosas, y a un micrófono. Pero bueno, lo que os quiero hablar hoy es ir un pasito un poquito más hacia adelante, ¿vale? E ir viendo, cuando uno ya lleva tiempo opositando, qué otras profesiones nos pueden ayudar a complementar la oposición. Es decir, qué otras profesiones de las que existan, pues al final nos pueden ayudar a conseguir antes o de una forma más eficiente nuestro propósito, nuestra plaza, ¿vale? Bueno, al final está claro que el primer profesional al que vamos a acudir, pues es al profesor al que nos va a preparar la oposición, ya sea en este caso pues de Policía Nacional, de Guardia Civil, de Bomberos, de lo que sea. Es verdad que va a ser el primer profesional que nos va a acompañar. Que esto será importante e interesante ver, pues bueno, ya sabemos como en todos lados, ¿vale? Qué tipo de profesional es, si sabe transmitir bien, si sabe explicar bien, si sabe transmitir sus conocimientos a los alumnos y que ellos los reciban bien y que eso se les quede y los entiendan, que eso es súper importante. Por eso es tan importante la elección de la academia a primera hora y saber que hay buenos profesores detrás, saber que tienen un buen índice de aprobado, que también es importante, porque al final, si tienen un índice de aprobado, aparte de que porque los propios alumnos estudien, es porque también hay buenos profesores detrás que te dicen, oye, mira, estúdiate esto no te lo estudies, esto no es tan interesante, esto sí, léetelo, pero no hace falta que ahondes mucho porque no preguntan tanto, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es una parte importante. Es el primer profesional que digo, entonces bueno, es de importante elección, pero ese va ahí intrínseco en cuanto a la academia propiamente dicho. Creo que el primer profesional que yo creo que deberíamos de elegir, y quizá a lo mejor cuando ya llevemos un tiempo, o quizá incluso podríamos hacerlo desde el principio, que creo que también es importante, sería el preparador físico o el entrenador, como lo queráis llamar. Muchas veces el preparador físico viene acompañado de la academia, es decir, tú entras a una academia y le dices, me quiero preparar la posición de bombero, policía, guardia civil. Muy bien, pues este va a ser tus profesores, este van a ser tus horarios, y entre los horarios, pues mira, por la mañana vais a tener lunes, miércoles y viernes vaya a tener que estar en la pista de atletismo de no sé dónde, con el entrenador tal, y martes, jueves y sábado pues vaya a tener clase aquí con fulanito tal y cual, ¿vale? O bueno, pues que tengáis un entrenador que os envíe los entrenamientos de manera online, porque pueda ser una academia online. Bueno, existen múltiples opciones. Entonces, claro, bueno, pues este primer profesional que os va a acompañar
creo que es uno de los más importantes. Os voy a decir 3 profesiones de las cuales creo que son muy importantes, pero creo que este es el que más. Porque al final es la base de todo, es la base de que al final llevemos un buen entrenamiento y una buena preparación física. Es cierto que ya ahí entraríamos en debate en si un preparador físico individualizado para ti es lo mejor o si uno de una academia o que lleva un grupo extenso es lo que más te puede convenir. Esto lo hablaremos en otro episodio porque si no este se va a alargar mucho, ¿vale? Pero sería un poco valorar si, por ejemplo, sabes que hay un buen profesional que prepara muy bien opositores, pero, por ejemplo, tú eres, por ejemplo, como en mi caso, yo soy de Málaga y conocéis o sabéis que hay un buen preparador físico en Madrid. Claro, él te va a mandar los entrenamientos individualizados para ti, para tu entrenamiento, para tu objetivo y demás. Pero el problema de esto es que tú vas a tener que entrenar solo, a no ser que te hagas un grupito también de personas, pero claro, ese entrenamiento personalizado va a ser para ti. Claro, en contraposición, bueno, eso lo bueno y lo malo que tiene es que lo bueno que tiene es que va a ser individualizado para ti y nadie mejor que tu entrenador va a poder saber cómo vas evolucionando y cómo vas, pero lo malo de esto es que tú, por ejemplo, vas a tener que hacerlo solo. Yo, por ejemplo, ese fue mi caso cuando me estuve preparando, porque con Pepe, con mi entrenador con el que me sigue preparando ahora las maratones y las medias maratones, yo sabía que era muy bueno en atletismo y él me estuvo preparando el 2000. Sabía que era muy bueno, pero al final yo todas las mañanas tenía que ir a correr solo y a entrenar solo y a hacer las dominadas solo, aunque él no me preparaba esa parte de dominadas y de fuerza y demás, pero yo acababa yendo al gimnasio solo, al final entrenaba yo solo. Y eso de cabeza es una situación muy dura. En contraposición, como decía antes, pues tenemos típico preparador físico de tu ciudad que te dice, oye, pues vente para acá y vamos a preparar el 2000 porque tú tienes un 2000. Y bueno, pues ahí ya entraría también un poco el tipo de profesional que sea. Durante mi época de opositor me he encontrado muchos tipos de profesionales, más profesionales y menos profesionales. Que te decían, pues corre, venga, a 1.30 la vuelta, a 1.25 la vuelta y a 1.20 la vuelta. Haced 3 grupos y el que veáis que mejor os acomodáis a ustedes a ese ritmo, pues ponéis, os pegáis y venga, a tirar cada uno. Eso quizás no es lo mejor. Tiene sus pros y sus contras. Su contra, que no es tan individualizado al final como el preparador físico que tienes para ti, que lo estás pagando tú solo. Tiene lo bueno que siempre vas a acabar acompañado también y que en los entrenamientos, si tú te quieres apretar o si tienes un mal día o si tú dices, ostras, hoy no me apetece ir para nada a entrenar solo porque, hostia, hoy no me apetece no entrenar solo, perdón, hoy no me apetece entrenar. Sabes que vas a tener ahí a tus compañeros que van a estar ahí y van a tirar un poquito también de ti del carro. Entonces, pues bueno, tiene también sus pros el al final entrenar de esa manera, ¿vale? Pero bueno, ahí habría que hacer, por eso, habría que poner en una balanza qué te interesa más y qué valoras más. Eso también te lo va dando un poco la experiencia conforme va pasando el tiempo en la posición. Por eso he dicho que el preparador físico puede ser que sea una buena elección tanto desde el principio como cuando ya lleves mucho tiempo. Porque quizás cuando lleves mucho tiempo, pues tú dices, ostras, pues yo, por ejemplo, la cuerda la paso las dominadas, paso el circuito, paso todas las pruebas, pero, por ejemplo, no paso la prueba de atletismo o es la que más trabajo me cuesta o la que me gustaría mejorar. Oye, pues te buscas a un preparador físico y ese preparador físico va a enfocarse 100% en ti, entonces, bueno, pues sabes que en esa parte la vas a poder llevar mejor. Entonces, mientras que tú lo otro te lo puedes preparar por tu cuenta o seguir manteniendo, puedes seguir nadando tú a tu ritmo, hacer series, puedes seguir haciendo dominadas y ver cómo va, subir la cuerda, todas esas pruebas las puedes ir haciendo tú. Pero a lo mejor el atletismo pues sí que necesitará una preparación más específica y quizás ahí pues te puede venir bien el que te preparen solamente a ti esa prueba mientras que tú el resto las mantienes. Entonces sería un poco esa primera toma de contacto que sería importante tener con un buen preparador físico y valorar si empezar con uno típico de una academia o un preparador físico que prepara mucha gente y ver qué tipo de preparador físico es, ¿vale? Ya me entendéis, yo empecé en una academia, esa academia tenía un profesor, un preparador físico, ese preparador físico pues nos preparaba a todos por igual y decía, venga, ahí a correr básicamente. Y el margen de mejora que yo tuve en a lo mejor 2 años es menor que el margen que tuve de mejora en un año con Pepe, que era mi entrenador y el que sigue siendo a día de hoy mi entrenador, ¿vale? Algo que todo eso habría que valorarlo. Entonces, pues bueno,
primera toma de contacto va a ser, y primer profesional va a ser este preparador físico, que es súper importante. Por favor, investigar también, conocer opiniones de otras personas que entrenan, ver si tienen muchos aprobados, si tienen pocos, cómo van, todo un poco, ¿vale? Si se especializa en ti, si es de forma general. Es importante todo esto saberlo antes de embarcarte y decir, ostras, es que lo mismo puedes acabar lesionado, ¿vale? De tanto sobreentrenar a lo mejor. Entonces, bueno, tener eso en cuenta. Segundo profesional que yo recomendaría conforme también haya pasado un poco el tiempo, quizás no tan necesario al principio, dependiendo también el punto de partida. Nutricionista, vaya a decir, no vea cómo barre el colega para casa, pero creo que es importante. Lo he vivido en mis propias carnes y creo que es muy importante el hecho de saber qué comer, cómo comer, qué comer antes de entrenar, qué comer después de entrenar, qué comer para recuperar bien, para descansar, para al día siguiente volver a otra vez tener energía para que tú te encuentres de la mejor forma posible. Como digo, lo he vivido en mis propias carnes, fue en mi segunda etapa cuando empecé otra vez de nuevo a opositar y acabé yendo, como ya conocéis mucho mi historia, para el que no la conozca os la cuento así un poquito por encima. Yo entrenaba, yo era bombero, pero me quería acercar a casa y al final, bueno, pues decidí acudir a un nutricionista porque yo, aunque comía bien, estaba todo el día cansado. Yo me levantaba yo comía, me echaba una siesta de 10, 15, 20 minutos, me levantaba y yo me tenía que tomar un té o un Red Bull, una bebida energética, para yo encontrarme y rendir bien, porque andaba todo el rato cansado. Entonces acudí a un nutricionista y lo que me dijo, mira, comes bien, pero no comes lo que tienes que comer ni las cantidades que tienes que comer de eso. Entonces, bueno, a raíz de ahí, mi mejora fue sustancial. Ya también yo al tiempo conocí a Laura, me empecé a investigar, al final acabé estudiando esto, a leer muchos libros y al final a día de hoy, por eso también hago un poco de dietista en este aspecto para opositores que me llena mucho este aspecto porque he pasado por ahí y cuando recibo las revisiones de la nutrición, de cómo va y demás, esa alegría de decir, astral, es que estoy comiendo más, pensaba que comiendo más iba a engordar y mi rendimiento va a empeorar, pero no, estoy comiendo más, estoy comiendo mejor, me noto mucho mejor en el rendimiento, me encuentro menos cansado, me encuentro que recupero mejor, me encuentro que al día siguiente tengo otra vez energía para seguir rindiendo. O sea, cosas que para mí me llenan mucho porque yo he pasado por ese aspecto. Entonces, creo que es súper importante esa figura también del dietista o del nutricionista que os acompañe en la oposición. Siempre lo digo, sé que son muchos gastos los que hay mientras que opositas. Si tienes la posibilidad, adelante. Que no tienes la posibilidad a lo mejor de todos los meses contratar un dietista o un nutricionista, sí os recomendaría que en algún momento puntual, ¿vale? Dijerais, fulanito, Ale, Laura, mira, me gustaría saber cómo trabajáis, qué precio, qué servicio dais, etcétera, 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 ¿vale? Y una vez echando cálculo, cada persona tiene unas necesidades económicas y unas necesidades que ahí, pues bueno, no vamos a entrar. Pero a lo mejor no coger una planificación todos los meses, pero decir, ostras, pues mira, esta planificación voy a probar y voy a ver qué tal me va. Porque creo que al final los deportistas, el 80%, el 60%, un tanto por ciento muy alto, no sabe comer ni cómo comer, y los opositores menos, y no tienen que centrarse en eso. O sea, al final, un opositor, yo lo que digo es que tiene que centrarse en estudiar, en entrenar y en descansar, ¿vale? Ese es el círculo vicioso. Y la nutrición, para los que la entiendan, y que a mí me digan, oye, come esto, esto, esto y esto, y con eso vas a rendir bien. No me quiero que me calienten la cabeza de, no, es que tienes que consumir tanta proteína, tantos hidratos. No, o sea, para eso están los profesionales y para eso estamos nosotros. Y en el caso de los opositores, pues poner la forma más fácil de decir, mira, comed esto, que esto es lo que os puede ayudar a acabar rindiendo mejor, ¿vale? Entonces, pues pienso que es una figura muy importante que también os puede venir bien. Por eso digo que si a lo mejor no podéis cogerlo todos los meses por el desembolso económico, pues oye, decir, pues voy a seguir manteniendo esta planificación de comidas durante un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, lo que sea, y a los 3 meses pues vuelvo otra vez, me entrevisto otra vez, te explico a lo mejor cómo lo hacemos nosotros, cada dietista tendrá su forma de actuar, pero a lo mejor pues conmigo o con Laura, que trabajamos de la misma manera, oye, pues a los 3 meses, oye, vamos a tener otra cita, te cuento un poco cómo ha pasado todo este tiempo, cambiamos platos de comida, ajustamos las calorías al peso que tengo, tal cual, y vamos viendo. Entonces,
Por eso digo que es súper importante, o que es una figura que creo que es muy importante a la hora de compaginar con el tema de la oposición, ¿vale? Por eso también decía que puede ser que cuando lleves tiempo pues pueda ser una buena figura. A lo mejor si se acerca a vuestra oposición y veis que salen buenas plazas y que os queda un año vista hasta vuestra oposición, pues puede ser una buena época en ese último año vista para decir, ostras, pues voy a afinar todo lo que pueda para llegar en las mejores condiciones a las pruebas físicas. O en el caso de que partamos desde un punto físico no tan adecuado para afrontar las pruebas físicas, pues sí que es verdad que empezar desde el principio, en el momento de que, bueno, pues empezáis a entrenar, os vais a encontrar mejor, pero quizás no coméis bien, no tenéis buena relación con la comida. Bueno, un poco ver en qué punto estamos, y si estáis en ese punto, que a lo mejor necesitáis un punto más importante y estar ahí más trabajado en el tema de la nutrición, pues empezar también desde el principio, si tenéis la posibilidad, conforme vais empezando también a entrenar, y todo esto el tema de la oposición. Vamos a meter aquí cuña publicitaria. Si queréis, si tenéis cualquier duda, cualquier información, ya sabéis que me podéis escribir, que tanto a mí como a Laura nos podéis escribir para hablar de este tema, para saber cómo trabajamos, para saber qué servicio ofrecemos, precios, todas estas cosas. Siempre estamos dispuestos a ayudar en la medida de lo que sea posible, ¿vale? Por eso creo que también el nutricionista, que yo lo viví en mis propias carnes, pues creo que puede ser una buena profesión y un segundo buen profesional que os acompañe en vuestro día a día en la oposición. Y tercer profesional, que creo que es el último, también lo viví en mis propias carnes y creo que también es muy importante, sería el psicólogo. Y vaya a decir, ostras, un psicólogo, ¿qué le pasa a este chico? Pues mira, el psicólogo, yo acudí en este caso a la psicóloga porque, bueno, se me daban bien los psicotécnicos, se me daban bien la personalidad, pero quería, en la última etapa de cuando estaba opositando, quería afinar un poquito más para llegar en las mejores condiciones. Al final, pues uno, conforme va pasando el tiempo, va buscando, o por lo menos en mi caso, fui buscando buenos profesionales que mis puntos débiles fueran reforzándolos, ¿vale? Entonces busqué una psicóloga, y esta psicóloga pues me ayudó muchísimo a afrontar tanto el tema de psicotécnico, personalidad y entrevista. Cosa que bueno, que en una academia puede ser que haya psicólogos, pero también, pues bueno, podemos hablar desde el punto de vista que también lo hacen de forma general. Entonces, quizás no individualizan tanto en tu caso. Entonces, pues bueno, esta psicóloga, en este caso, pues nos ayudaba mucho en el tema de psicotécnico. Te decía, pues mira, Ale, se te da peor las cuentas matemáticas o el vocabulario. Oye, pues mira, te paso este tipo de psicotécnicos que te pueden venir mejor para seguir reforzando esto. O se te da peor el razonamiento abstracto o las fichas de dominó. Mira, te dejo estos psicotécnicos que te pueden venir mejor para tú seguir evolucionando en este aspecto. Entonces, eso es bueno, ¿no? Que a lo mejor en una academia te dicen, oye, pues para la semana que viene toca fichas de dominó, se te dé bien o se te dé mal. Y en la siguiente toca personalidad, se te dé bien o se te dé mal. Entonces, por eso pienso que el psicólogo también puede ser un buen profesional. En el caso también de tener entrevistas, yo, por ejemplo, a mi oposición del consorcio, había entrevista en el caso de que tu nota del psicotécnico fuera baja. Mi caso no fue, entonces me libré de eso. Pero sí que es verdad que con ella, pues estuvimos preparando, pues mira, ve así, ve asado, si tienes entrevistas, pues vamos a hacer esto otro, nunca digas esto, di esto, mantente tranquilo, ve bien vestido, aseado, bueno, todo este tipo de cosas que te pueden que te puede recomendar un psicólogo, ¿vale? Y aparte de todo ello, pues también si tenías algún problema, no problema, pero agobio, situación, ya sabemos cómo son las situaciones que va pasando un opositor, esos altibajos, esa montaña rusa que vivimos a diario. Entonces puede ser un buen momento también, pues oye, al final ella es psicóloga, también te puede ayudar. Yo esta psicóloga que tuve, que era presencial y era en Málaga, pues también en algún momento le decía, oye, mira, me pasa esto, estoy un poco más nervioso, estoy ansioso, estoy así, no sé si habrá alguna posibilidad de algo, de cómo mejorar esta situación. Entonces ella en ese aspecto también me ayudó mucho, y supongo que si hubiera tenido cualquier problema personal que también me afectara, supongo que también podría haber hablado con ella y que ella me hubiera intentado guiar o ayudar en ese aspecto.
Es verdad que no ocurrió, sí que es verdad que en la parte de, pues, como decía, psicotécnico, personalidad y demás, me ayudó mucho. También las últimas semanas era una persona que de cara a la oposición estaba muy encima de nosotros también y venga chicos, que ya falta poco, que oye, que va a ir bien, tranquilizaros, nos dio algunas recomendaciones para los días antes de los exámenes, tanto del teórico como después del de personalidad y demás, cosa que agradecimos mucho y era una gran profesional. Que a mí personalmente, por ejemplo, también me ayudó mucho. Entonces, creo que esa tercera figura, la del psicólogo, también puede ser una buena figura de que hacer que te acompañe en tu posición. ¿La recomendaría desde el principio? Pues a lo mejor para empezar, no. Pero cuando llevara un tiempo sí que es verdad que sí que lo haría y sí que lo llevaría acompañado de esa figura, porque creo que es una figura importante, una figura que creo que nos puede venir bien y nos puede dar más beneficios que cosas malas. He cogido el móvil porque, para los que lo estoy escuchando, es que he cogido el teléfono porque pensaba que había dejado de grabar la cámara y digo, vaya a ser que no, y esté aquí hablando solo, perdón. Bueno, pues eso, como decía, psicólogo, creo que eso, que puede, conforme vaya pasando el tiempo en la posición, puede ser un profesional que nos puede acompañar y que nos puede venir bien. Como he dicho, las tres profesiones las he vivido en mis carnes en cuanto a que al final creo que individualizado me ha ido mucho mejor que de forma general, pero es mi caso personal, ¿vale? Conozco personas que entrenan en grupos y le va muy bien, conozco personas que van a un psicólogo o que llevan al psicólogo a la academia y le va muy bien. En mi caso, pues yo acudí al final a un entrenador personal, como digo en este caso, que es Pepe, que me preparó en la prueba de atletismo y mejoré muchísimo. Mi mejor tiempo era en un 2007-12 y en menos de un año bajé a 6,52. Después el nutricionista, pues también acudí a él y cosa que mejoré también sustancialmente, tanto de energía como de rendimiento, con cansancio y estar menos cansado y demás. Y por último el psicólogo también, o en este caso la psicóloga, que me ayudó muchísimo a la hora de mejorar esos puntos más débiles que tenía en cuanto al psicotécnico y sobre todo el personalidad, que en bomberos pues ya sabéis muchas veces que es un poquito duro. Entonces, bueno, pues en ese caso sí me ayudó a reforzar y también ella, pues como buena profesional, nos ayudó a ir sobrellevando esas épocas de más ansiedad, de más incertidumbre, de estar más nervioso y creo que eso lo hizo muy bien. Entonces, en mi caso, aunque yo también llevaba en la academia, había una psicóloga, la psicóloga te mandaba los psicotécnicos y te decía, ahí los tienes, venga, hoy vamos a hacer cuentas y vamos a hacer raíces cuadradas por si os preguntan cómo resolver una raíz cuadrada. Vale, sí, muy bien, pero quizás eso las matemáticas se me daban bien y no lo necesitaba. Entonces sí que es verdad que al final es lo que siempre hablamos, que una oposición es un proceso muy largo y sobre todo costoso. Pero al final la inversión merece muchísimo la pena, porque estás invirtiendo en ti, estás invirtiendo en tu futuro, estás invirtiendo en conseguir antes o conseguir de la manera más eficiente, como decía, tu plaza y creo que es una buena inversión. Quizás, como decía antes, en el caso a lo mejor del dietista o el nutricionista, no para hacerlo todos los meses, o si puedes, sí, y estupendo, y así va a estar más encima tuya, pero si no puedes, pues oye, cada cierto tiempo ir viendo cómo va. Pues esto igual. Pienso que el profesional primero, que es el entrenador, ese sí o sí tienes que tenerlo todos los meses. El nutricionista, pues bueno, podrías ir ahí un poco viendo, pues si a lo mejor hacer un mes, 3 meses, volver a los 2, volver después otra vez a los 3 y hacerlo así. Incluso, como digo, vuelvo a repetir, que si tienes la posibilidad de hacerlo todos los meses, pues mejor, y vas a ver mejor cómo va a ir viendo la evolución, porque vas a poder ir dándole ese feedback a tu nutricionista. Y por último, el psicólogo, que también creo que es una buena figura, que en el caso de que se te dé malamente esa parte de personalidad, psicotécnicos, entrevistas, pues creo que cuanto antes la tengas controlada, más tranquilo vas a estar en este aspecto. Así que ya está, familia. Para mí esos serían los 3 profesionales y las otras profesiones que acompañaría sí o sí a la oposición, que creo que son importantes. No me voy a enrollar más porque, como siempre, me gusta mucho hablar, como ya he dicho al principio, y van 24 minutos. Y nada, que no sé si se os ocurre a ustedes alguna profesión más que dijerais, ostras, pues mira, esta profesión a mí me ha servido, o este otro tipo de profesión también creo que puede venir bien para acompañarnos durante la oposición. Como siempre, pues os leo en los comentarios del vídeo, os leo en los comentarios del podcast. Y como siempre, familia, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un siguiente capítulo.